les habla con ternura y amor. Él les perdona sus iniquidades, como regalo les da la salvación. Él les perdona sus iniquidades, como regalo les da la salvación. Ya hoy mi alma descansa en el Señor, y agradecido entono esta canción. Y a Jesucristo que me dio la vida y me ha librado de la condenación. Y a Jesucristo, el sol de justicia, que para mí un día resplandeció. Vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de muerte y pecado, en el Calvario murió el buen pastor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo desalentado me encuentro en esta vida, con el alma imploro al Salvador, pidiéndole me mande del cielo su consuelo, para poder aguantar el cruel dolor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Eres Jesús el lirio que perfuma mi vida, me libraste de toda iniquidad, pusiste en mi boca un canto de alabanza, mi solo anhelo es cumplir tu voluntad. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero. Es mi amparo, tu sacrosanto amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras. Mas Cristo, tú eres mi gran consolación. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Somos la radiocadena nacional de
Y bueno, estamos haciendo lo que el Señor Jesús nos manda hacer, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana nos vamos para Caloto, Cauca. Vámonos para Caloto, Cauca, con el hermano, el pastor José Elías Mosqueda, quien nos trae otro mensaje más de la palabra de Dios. Yo no sé si usted se va a cansar escuchando la palabra de Dios, pero eso es el alimento espiritual que nos llega de parte de Dios. El hermano pues le tocaba solamente hasta ayer, pero él anunció que hoy también. Entonces, bueno, no podemos despreciar ese alimento espiritual que llega del cielo para todos nosotros, mis amados hermanos y amigos que escuchan esta radio. Hay que aprovechar el tiempo, el momento donde hay palabra de Dios. Hay abundancia de palabra de Dios y hay que aprovechar. Así que les invito a seguir en sintonía de esta radio Bajo la Unción Viterbo, una radio que ha sido creada con un buen propósito de alegrarle a usted su vida, llenarle de gozo, de paz y de tranquilidad y edificarles para el reino de los cielos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Así que todos mis hermanos, sigamos atentos a esta programación. Pastor José Elías, bienvenido a Radio Bajo la Unción Viterbo, Radio Bajo la Unción Bucaramanga y Radio Bajo la Unción Santa Marta. Bienvenido. Amén. Dios les bendiga a todos, a toda la radio Bajo la Unción en Santa Marta, en Viterbo, bueno, y en todos los lugares donde está establecida esta radio preciosa, esta radio maravillosa, que es una bendición, seguramente es una bendición para todos los que diariamente pues están escuchando. Amén. Qué bendición, mi hermano Rubén Darío, nuestro hermano Hernán. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios aquí motivaditos para predicar la palabra del Señor. Y lo que más lo motiva a uno es de que mucha gente pues está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y el mensaje de la palabra del Señor está llegando a los corazones, está llegando a las vidas. Amén, eso es bien importante. Recuerden de que ustedes se pueden comunicar al 312-217-4511, 312-217-4511. Si usted desea comunicarse conmigo, ahí está, de hermano Rubén Darío, ahí en los comentarios. Si usted quiere hablarme, pues ahí estamos, mi hermano, para que usted le pida el número a él y entablaremos una buena comunicación. Vamos a elevar una oración. Amén. Al Señor Jesucristo. Oramos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Eterno de la Gloria, gracias te damos por esta preciosa y santa oportunidad que tú nos das para poder estar delante de tu santa y poderosa presencia en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, estamos listos para predicar la palabra del Señor. Mañana tendremos la escuela bíblica dominical aquí en Caloto a las 10 de la mañana. El día lunes estaremos saliendo para Naranjal Suárez a una hermosa confraternidad. Ahí estaremos. Amén, gracias a Dios. Bueno, bendito el Señor. Primero de Corintios capítulo 14. Es un capítulo bien largo. Y el tema que hemos venido tratando es la obra del Espíritu Santo. Ese es el tema que hemos venido tratando. Ayer estuvimos tomando Hechos capítulo 2. Amén. Y vivimos cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, cómo la iglesia hablaba en nuevas lenguas. Amén. Porque es lo que el Espíritu Santo, amén, les prometió a la iglesia. El hablar en lenguas, así he titulado este subtema hoy, en esta mañana, este subtema. Yo sé que está llegando esta palabra. Yo sé que muchas personas ahora están comprendiendo lo que no de pronto comprendían. Y qué bendición. Y vamos a tomar unos versículos. Este capítulo es bien largo, pero este capítulo ha venido siendo, antes no era mucha controversia, hace unos 15 años atrás, algo así. Digamos, hace un tiempo atrás no era mucha controversia este capítulo, pero hoy en día en la iglesia apostólica, en la iglesia del nombre, se ha vuelto un capítulo muy controversial, como San Juan 3:5 también se ha vuelto muy controversial.
como Hechos capítulo 2, también se ha vuelto muy controversial en la iglesia del nombre de Jesús. ¿Por qué razón se ha vuelto muy controversial todos estos versículos y versículos que hemos estado tomando? ¿Por qué se han vuelto controversiales entre nosotros, la iglesia apostólica? Porque parte de la iglesia apostólica está diciendo de que no es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Oiga esto. O sea, que el hablar en lenguas, eso no son. Ellos saben lo que dicen sobre el hablar en lenguas, y ya nosotros lo hemos escuchado predicadores del nombre diciendo esto, por las redes, en sus púlpitos, bueno, y por todo lado diciéndonos de que pues, que si usted va a recibir el Espíritu Santo, recíbalo, pero no es tan necesario para ser salvo. Esa es la cuestión. ¿Cómo así? Bendito el Señor Jesucristo. Y eso no está muy bien. Entonces, hemos estado tomando todos estos versículos y ojalá pues esto siga llegando a muchas personas. Gracias a Dios, hermano Rubén Darío, por la radio y por grabar los mensajes y luego seguirlos publicando. Amén. Y bueno, qué bueno que le coloquemos ahí un título. Así la gente dice, bueno, voy a escuchar, porque a veces los títulos, por eso los rótulos en algunos lugares y títulos, porque eso llama la atención. Y dice, voy a escuchar a ver qué dice sobre lo que yo no estoy viviendo, o sobre lo que yo estoy viviendo, o sobre lo que dice mi pastor que no está bien. Vamos a ver qué es lo que dicen esto. Porque últimamente a la gente le interesa lo que nosotros decimos. Nos oyen y nos creen, decía por ahí en la propaganda antiguamente. La gente. Bueno, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios así. Recordemos de que estamos viviendo lo que el Señor dijo en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que iban a haber 5 prudentes y 5 insensatas. Por eso, hoy en día la iglesia está como está. Eso es lo que se está viviendo, lo que el Señor dijo en esa parábola. Era una realidad que se iba a vivir. Hoy la estamos viviendo. Amén. Y recordemos de que estamos en los últimos tiempos y esto poco a poco se va a ir agudizando más. Imagínense que nos dijeron que no había necesidad, que el COVID, que esto y que lo otro. El COVID desapareció entre noviembre y diciembre y ahora volvió a aparecer en enero. Y cuando el gobierno quiere que él aparezca, aparece. Cuando quiere que desaparezca, desaparece y todo el mundo ya anda asustado y otra vez. Bueno, eso es otro tema. Bueno, seguid el amor, en el versículo 1, y procurar los dones espirituales. No voy a tomar muchos versículos porque como es tan largo no voy a leer todo el capítulo. Pero sobre todo que profeticéis. Voy a dejarlo hasta allí. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Yo voy a hacer un resumen de todo este capítulo, pero luego voy a tomar versículos y palabras. Amén, aquí bien importante. Pablo hace una aclaración entre hablar en lenguas y profetizar. Pablo está haciendo una aclaración aquí. Aclara algo. No está dividiendo entre hablar en lenguas y profetizar. No, Pablo hace una aclaración entre hablar en lenguas y profetizar. ¿Qué es hablar en lenguas y qué es profetizar? El hablar en lenguas es hablar en otro idioma, en un idioma angelical que solamente Dios da. Eso lo vimos nosotros en Hechos capítulo 2. Por eso vuelvo y les repito, no podemos desprendernos cuando leemos 1 Corintios capítulo 14. No podemos desprendernos de Hechos capítulo 2 porque esa es la base. El problema es de que nos estamos desprendiendo de Hechos capítulo 2, nos estamos desprendiendo de lo que el Señor Jesucristo dijo en los evangelios. Todo esto es una unión y tenemos que unirlos en nuestra mente. Por eso el estudio, ¿qué es lo que está pasando? Cuando a las personas se les habla acerca de el recibir el Espíritu Santo para ser salvos y que se les hace esta pregunta, mire, lo que se vio aquí es de que la gente ni siquiera los versículos se los sabe. Pues claro, porque ellos están diciendo, no, pues yo espero que mi pastor el día domingo me predique sobre ese tema y que lea la Biblia, que él estudie, pero yo no estudio en la casa. Claro, como ni siquiera se saben los versículos. ¿Sí me estoy haciendo entender?
no sé si el 70 o el 80%, y alcanzamos a ver, creo que mucho más, creo que el 90% de la gente ni siquiera se sabe los versículos, y algunos se lo saben bien y otros ni siquiera se lo saben, y otros pues sí se lo saben. Entonces allí hay un problema. Amén. Gloria a Dios. La gente tiene que estudiar la Biblia en su casa. Amén. Entonces, Pablo está haciendo una aclaración entre hablar en lenguas y profetizar. El hablar en lenguas es un idioma que solamente Dios da. Eso lo vimos ayer en Hechos capítulo 2. Si usted por primera vez está escuchando Radio Bajo la Unción, el hermano Rubén ahí está grabando los mensajes. Por eso, hermano Rubén, le pido de que le coloque título allí. Por favor, me disculpa. Que le coloque título para que la gente lleve la secuencia de los temas. Amén. Esto es bien importante. Profetizar quiere decir predicar. Eso es lo que dice, eso es lo que significa la palabra profetizar. Mucha gente anda confundida, pues que viene el profeta, es que no sé qué. Es predicar el evangelio. Y Pablo hace esa aclaración. Pablo no dice que se deje de hablar en nuevas lenguas. Pablo no dice que se deje de recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pablo está aclarando o está diciendo, pero ojalá que haya un intérprete. ¿Para qué? Porque Pablo está diciendo, porque si no la gente no va a entender. O sea, el día de Pentecostés habían intérpretes, habían personas que estaban entendiendo lo que ellos decían, aunque esos intérpretes no eran cristianos. Pero si yo por el Espíritu hablo misterios, pues debe de haber otro que entienda los misterios de Dios. Por eso el que ya ha recibido el Espíritu Santo debe estar atento a los que están recibiendo el Espíritu Santo, para que suceda lo que sucedió en la última convención que hubo en la iglesia, en la última convención que hubo en la UPC aquí en Colombia. Recordemos lo que sucedió, lo que les contaba ayer. Cuando Dios toma en el Espíritu a un indiecito por allá de la montaña, y el indiecito en lenguas comienza a decir de que la iglesia se iba a separar o la iglesia se iba a dividir. Y el hermano Larsen en ese momento le dice que no hablara más en lenguas y lo iba a detener. Los misioneros que estaban ahí le dijeron, deje lo que hable en lenguas, porque esto es de parte de Dios. Era porque él en su mente tenía pensado pues hacer lo que hizo. Y eso fue lo que sucedió. Habían intérpretes allí. Y eso es lo que hoy en día se está cumpliendo. Yo sé que esto causa mucha roncha, pero pues fue lo que sucedió, es lo que está en la historia, y eso son cosas que nunca nos contaron, que nunca nos dijeron, y yo no estoy diciendo esto ni para que la gente se enoje, ni para que la gente tire puya, ni para que usted, ni para que, ni para causar controversia. Yo estoy diciendo esto, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que leíamos ese versículo. Dice la Biblia que estas personas cuando escucharon el hablar en lengua, dice que eran nobles. Amén. Y los nobles, pues ellos decidieron, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces Pablo lo que está diciendo es que hay un intérprete. Pablo lo que está colocando es un orden, porque parece ser que había un desorden en la iglesia cuando se estaba recibiendo el Espíritu Santo. Entonces hemos visto los desórdenes que a veces hay, que la gente se tira al suelo, comienza a golpear. A mí me han pasado experiencias por ahí. Una vez una hermana recibió el Espíritu Santo y se tiraba al suelo, eso tiraba sillas. Y yo dije, bueno, esto no está bien. Entonces yo me acerqué a la hermana y le dije, hermana, venga un momentico, sentémonos. Hermano, usted no se tiene que tirar al suelo. Y le empecé a explicar y me dijo, ay, pastor, es que yo lo recibo y es que mire que no. Le digo, no, hermana, usted es consciente, usted no es inconsciente, usted sabe que hay silla, usted sabe que hay gente a su lado, usted no puede golpear a nadie, no tire a nadie. Recibe el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es orden, decentemente y con orden. Usted lo puede recibir ahí, hermana, hable nuevas lenguas. Y recíbalo, hermana, recíbalo tranquilamente, no tires sillas. Y la hermana corrigió eso, porque el que recibe el Espíritu Santo no es una persona inconsciente. La persona es consciente, y Pablo habla de eso aquí en 1 Corintios capítulo 14. Entonces Pablo comienza diciendo así, dice, seguid el amor, sigan el amor. Del amor se desprenden, digamos, los atributos morales de Dios. Eso lo habla en Gálatas capítulo 5, versículo 22, y habla de los frutos del Espíritu. Amén, de ahí se desprenden.
y el amor es el fruto del amor es el centro de todos estos atributos. Ahora dice, procurar los dones. Mire que aquí la palabra dones, recordamos, porque yo iba a hacer aquí también voy a hacer una aclaración entre don y dones. Ayer alcanzamos a hablar de eso algún poquito. La palabra don, y dice la Biblia en Hechos 2:38, y recibiréis el don. Cuando se refiere al don, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, o sea, a Dios. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Dios es uno, o sea, ese es Dios. Pero aquí dice la palabra dones. Y ayer estábamos tomando Salmos capítulo 68, versículo 18. Amén. Donde Dios ha derramado dones no solamente para la iglesia, sino también para los impíos o para el mundo malo. Amén. Entonces, aquí la palabra es dones espirituales. Aquí la palabra espirituales los dones espirituales está con E minúscula. O sea que esto está refiriendo a los dones que Dios ha regalado a los hombres. Amén. Los dones que Dios ha regalado a los hombres, por ejemplo, un médico, un jefe médico, un doctor, un abogado, y todas estas cosas son dones que Dios ha regalado a los hombres para que los hombres a través de ellos pues se ganen la vida. Toda persona en esta tierra, Dios le ha regalado dones, no solamente a la iglesia. Ya los dones del Espíritu que vienen de parte de Dios, que están en Efesios capítulo 4, que son ministerios de parte de Dios. Y ahora quiero aclarar algo aquí. Hay gente que puede, mire lo que le voy a decir aquí, hay gente que puede tener dones de parte de Dios, pero no han recibido el Espíritu Santo. Si me estoy haciendo entender, por ejemplo, encontramos a Cornelio, por allá en Hechos capítulo 10, encontramos también en San Juan capítulo 4, encontramos a otro, se me fue el nombre, pero aquí lo voy a buscar en un ratico. Aquí en un ratico lo busco. Capítulo 4 de San Juan. Capítulo 3 de San Juan, perdón. Nicodemo. Estos eran predicadores de parte de Dios, y usted va a ver en Hechos capítulo 10 con Cornelio, dice que Cornelio tenía unos frutos del Espíritu Santo, pero no había recibido tampoco, no había recibido el Espíritu Santo, o sea, esos eran dones, frutos del Espíritu, pero no lo había recibido. Cornelio era un predicador, era un líder, pero no había recibido el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Los apóstoles en algún momento predicaron también, pero tampoco habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Entonces son cosas que Dios puede dar antes de que usted reciba el Espíritu Santo, pero no lo ha recibido. Porque ¿cómo sabemos que la persona recibió el Espíritu Santo? Simplemente por la evidencia de que está hablando en nuevas lenguas. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Y eso ayer lo explicamos. Eso ayer lo estuvimos explicando y creo que quedó bien claritico. Gracias a Dios. Ojalá, hermano, que usted está escuchando estos mensajes, no se los pierda a las 7 de la mañana. Porque si no, entonces va a decir que lo que está predicando el pastor ahí, eso es mentira. Y comenzamos a decir un poco de cosas cuando no hemos seguido la secuencia. Por eso estamos tratando de colocarle título allí a los mensajes, o a veces yo aquí, por ejemplo, coloco número 1, número 2, porque llevo secuencias, entonces así sé qué es lo que estoy llevando. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, para no confundir lo uno con lo otro, amén, dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Dice él, pero sobre todo, mire, procurar los dones, ustedes procuren tener dones, pero sobre todo el don de profetizar, o sea, el don de predicar, o sea, sobre todos estos dones, procuren predicar, porque a través de la predicación es que las personas pueden comprender la verdad. El Señor Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pues ¿para qué? Pues para que las criaturas se salven. Amén. Usted tiene amor, pero sobre todo que usted predique. Amén. Y gracias a Dios por los predicadores, que nos gusta predicar. Ahora dice, porque el que habla en lenguas, o sea, el que habla en otro idioma, no habla a los hombres. Escuche esto.
Ojo, Pablo no está diciendo que se deje de hablar en lenguas. Pablo no está diciendo que se deje de recibir el Espíritu Santo. Porque es que ese es el problema que estamos teniendo ahora. Pablo no está diciendo eso. Mire, leamos bien. Dice, porque el que habla en lenguas, o sea, el que habla en otro idioma, y eso lo vimos, idiomas que Dios da en Hechos capítulo 2, según el Espíritu le daba que hablase, porque esto es según Dios. Ahora, lo que es según Dios, lo que viene de Dios, no se puede dejar de hacer. Pablo lo que está haciendo es una aclaración. Pablo lo que está es corrigiendo algo a la iglesia, pero no está diciendo a la iglesia que dejen de recibir el Espíritu Santo con la evidencia hablando otras lenguas, como se está diciendo ahora. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No le digo al hermano Rubén que coloque los videos ahí para escucharlos, porque pues, mejor dicho, pero bueno, ojalá fuera así, porque eso es lo que se está diciendo ahora. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque esto es según Dios. Pero cuando usted profetiza, o sea, cuando usted predica, claro, todo el mundo está hablando a los hombres están entendiendo. Cuando usted habla en lenguas, está hablando con Dios. Usted y Dios están edificando. El que está recibiendo el Espíritu Santo, usted y Dios. Pablo está haciendo una aclaración. Por eso esto lo reitero. Cuando uno habla con periodistas, dice que repetir tanto reiterativo, esto hace de que la gente capte lo que se está diciendo, porque la gente, ¿qué fue lo que dijo? Por ahí se pasó una paloma y dejó de escuchar. ¿Pero qué fue lo que dijo? Bueno, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Claro, ¿cómo le van a entender si está hablando de un idioma desconocido? ¿Ok? Usted habla español, pero resulta que la Biblia dice, no son judíos todos estos, y les oímos hablar en nuestras lenguas en las cuales hemos nacido, porque nadie le va a entender, porque está hablando en otro idioma. Por ejemplo, si vamos humanamente pasa lo mismo. Si yo sé inglés y usted no sabe, y empiezo a hablar inglés, ¿usted qué me va a entender? Búsquese un traductor. Y el Señor traslada a esto humano, lo traslada a lo espiritual, porque Dios sabe de que van a hablar en otro idioma. Entonces Dios dice, en la iglesia busquen un intérprete. Mire, Dios es muy sabio, hermano. Dios es muy sabio. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y esa sabiduría es la que Él ha dicho. En primera de Juan capítulo 5 versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría para conocer al que es verdadero, o sea, las verdades de Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, mire que aquí ya la palabra Espíritu está con E mayúscula, o sea, se está hablando ya aquí del Espíritu Santo. Recordemos de que acá es con E minúscula, se está refiriendo a los dones del Espíritu del hombre. Amén, humanos. Espíritu hable misterios, aunque por el Espíritu hable misterios, nadie le entiende. Aunque por el Espíritu está hablando misterios, está hablando maravillas de Dios, pero nadie le entiende. Aunque es maravilloso, aunque es glorioso, nadie le entiende. Entonces, por eso Pablo dice, procuren que sobre todos estos dones, pues ustedes profeticen. ¿Por qué? Porque va a haber un intérprete en ese momento, entonces la gente va a poder entender. Pablo aclara eso. Pero el que profetiza, versículo 3, estoy en el versículo 3 de Primera de Corintios, pero el que profetiza, o sea, el que predica, habla a los hombres para edificación, para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Para eso viene la predicación. Recordemos de que el Espíritu Santo estaba consolando, estaba edificando, estaba exhortando. Recordemos cuando Jesús vino, dice que Él dice, os mandaré otro consolador, porque en ese momento estaba Jesús vivo consolando. Ese era el Espíritu Santo que iba a venir luego a consolar. Pero el que profetiza, el que predica, consuela, edifica, exhorta. O sea, cuando la gente le entiende, cuando usted habla en el idioma de las personas, por ejemplo, si vive en Rusia, pues habla en ruso; si viven en Estados Unidos, habla en inglés, y todos hablan inglés, todos van a entender. Como estamos en este momento, pues consolando los corazones, se están edificando los corazones y se están exhortando los corazones. Eso es lo que está pasando aquí. Se está exhortando, se está consolando, y eso es lo que estamos haciendo, exhortando. Algunos, bueno, podrán decir otra cosa, pero lo que se está haciendo aquí es exhortando, consolando y edificando. Eso es lo que estamos haciendo aquí, profetizando, predicando. El que habla en lenguas extrañas
lenguas extrañas, o sea, que nadie le entiende, nadie le entiende, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amén. El que profetiza, edifica a la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, o sea, quisiera que todos hablasen, y aquí es donde empieza, bueno, con todo esto a haber controversias. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en un idioma desconocido, pero más que profeticéis. ¿Por qué más que profeticéis? Quisiera que todos hablaseis en lenguas. Pablo no está diciendo que se deje de recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas. Hay una coma allí. Pero dice, más que profeticéis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. O sea, y aquí es impresionante porque puede decir, mire, yo soy mayor, o sea, yo que he recibido el don de la predicación, y aunque no he recibido el Espíritu Santo, porque hoy en día está así, están gente que no, por aquí en este sector donde yo estoy, gente en el altar predicando sin haber recibido el Espíritu Santo. Usted va a decir, no, es que yo tengo el don de la predicación y puedo estar predicando sin recibir el Espíritu Santo. Entonces yo soy mayor que el que ya lo recibió. Y eso no es así. Pablo no está diciendo eso. Pero que tenemos que saber leer estas palabras, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero vamos con este versículo 5 y vamos a leerlo bien. Así que quisiera que todos vosotros profeticéis, o sea, que todos hablaseis en lenguas desconocidas, o sea, que todos recibieseis el Espíritu Santo o lengua extraña. Amén. Quisiera que todos, pero más que profeticéis. ¿Por qué más que profeticéis? Pero recuerden de que el Señor en Hechos 1:8, por eso le digo que esto es un conjunto de todo, no tomar textos aislados, porque el problema es que se están tomando textos aislados el uno del otro, y lo que extraña es que son predicadores del nombre de Jesús, y toman los textos aislados, el uno por aquí, pero no hacen un conjunto de todo lo que hemos venido haciendo nosotros aquí. Hemos venido haciendo nosotros aquí, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque como han dejado de lado al Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios no les está guiando en el conjunto de tomarlo todo, de toda la palabra de Dios, sino de que es tomando textos aislados. Ahí ya uno empieza a ver, ya cuando uno se sienta con ellos, claro, ahí usted va a notar la disvariación que empieza a haber, y por eso esto ha generado tanta polémica. Y vuelvo y repito, como la gente no estudia la Biblia, la gente no está leyendo la Biblia, entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice este predicador a través de las redes sociales. Es el predicador fulano de tal, y va a hablar de ese tema. Vamos a sentarnos a escucharlo. Y se sientan a escucharlo, pero esas personas, si usted les pregunta por los versículos bíblicos, ¿dónde la Biblia habla de esto? No, ellos ni siquiera saben o medio saben. Sí, yo como que he escuchado por ahí. Pues claro, lógico. Bendito el Señor Jesucristo. Entonces, así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, todos, pero más que profeticéis. ¿Por qué más que profeticéis? ¿Por qué más que ¿Por qué más en la predicación? Porque recuerde que el que habla en lengua nadie le entiende, pero el que profetiza, o sea, el que predica, pues todo le entiende. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, ahora mire, Pablo aquí dice, a no ser que las interprete. O sea, que se estén interpretando lo que el otro está hablando en lenguas, lo que el otro está predicando en lenguas. Allí, digamos, se coloca al mismo nivel que el que está hablando en el idioma que todo el mundo conoce. Entonces, cuando esta persona empieza a hablar en lenguas, entonces la iglesia se comienza a edificar. Por eso los partos, los medos, elamitas estaban edificando y decían, están hablando maravillas de Dios. Porque ellos entendían lo que la iglesia en Hechos capítulo 2 estaba hablando en otro idioma. Ellos lo comprendían y lo resumieron diciendo, están hablando las maravillas de Dios en la lengua que nosotros hemos nacido. Hechos capítulo 2, versículo 11. Amén. Entonces se coloca a la par. Gloria al nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Creo que estamos claros, ¿no? Gloria al nombre del Señor Jesucristo.
tiene que haber un intérprete, a no ser que allí haya un intérprete. Ahora Pablo aquí está hablando ya de intérprete. Mire que hemos leído 5 versículos y ya Pablo por primera vez usa aquí la palabra intérprete. Ya empieza a decir que a no ser que allí haya un intérprete, debe de haber un intérprete ahí. O sea, debe de haber alguien quien interprete esas lenguas. Debe de haber alguien quien interprete lo que el Espíritu Santo está hablando allí, en ese momento, a través de esa persona, cuando está recibiendo el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ojalá haya un intérprete. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Si no hay un intérprete y soy yo solo el que le estoy recibiendo en mi cuarto, se preguntará usted, bueno, entonces yo le pido al Señor, como yo soy consciente de que lo estoy recibiendo, entonces, como yo soy consciente, le digo, Señor, revéleme lo que estoy diciendo en nuevas lenguas, muéstreme, porque yo no entiendo tampoco. Por eso la Biblia dice que se edifica a sí mismo. Él siente gozo, él siente alegría, él siente paz, él siente amor, a él se le van las cargas, a él se le van los problemas. Pero si usted le predica, pero si usted le pregunta, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Pues le dice, no, yo no sé. Y esto es lo mismo que pasa, escúcheme bien lo que le voy a decir. Muchos hermanos a veces vienen a los cultos o están aquí a través de la radio. Usted les pregunta, ¿de qué se trató el tema de hoy? ¿Qué fue lo que el predicador dijo? Y usted les va a predicar. Y usted les pregunta, ya luego de que termine el culto o terminó la predicación, usted les pregunta, ¿de qué se trató el tema? Ellos le van a decir, no sé, no me acuerdo, pero la prédica estuvo muy buena. Bueno, es lo mismo que sucede cuando se habla en lenguas. Parece que le hablaron en chino porque él no se acuerda. Me estoy haciendo entender. Amén. Porque él no se acuerda. Y no, la prédica estuvo buenísima. Los hermanos recibieron el Espíritu Santo, tuvieron prodigios, pero ¿de qué se trató la prédica? No sé. Es como si su rostro lo mirase en un espejo, dice el apóstol Pablo, que miró su rostro en un espejo y luego, no sé cómo es mi rostro. Bendito el Señor. Entonces, por eso Pablo dice, ojalá haya un intérprete, a no ser que haya un intérprete, para que la iglesia reciba edificación. Mire que aquí Pablo está utilizando la misma palabra edificación que en el versículo 3. O sea, ¿por qué? Porque como él está hablando maravillas de Dios, entonces aquí debe de haber también alguien, debe de haber alguien que interprete para que la iglesia sea edificada a través de lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque recuerde que estas lenguas vienen de parte de Dios. Que los que hablan en lenguas, dices que los que hablan en lenguas, eso no es, que no sé qué, bueno, ya están diciendo un poco de cosas. Bendito el Señor Jesucristo, hay poder en la sangre de Jesús. Que Dios nos guarde de eso, de esa apostasía, porque es que eso ya es apostasía. No, que es los que hablan en lenguas, y eso no, yo, bueno, ahorita no tengo las palabras exactas de lo que ellos dicen, pero eso es lo que ellos dicen. Ahora pues, dice el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o sea, hablando un idioma desconocido, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o sea, no aprovecha nada. ¿Por qué? Porque me estoy edificando a mí mismo. Entonces a la iglesia si no hay revelación de lo que se está diciendo, entonces no aprovecha la iglesia, solamente me aprovecha a mí, o con ciencia, con profecía, o con doctrina. O sea, si voy hablando en lenguas y profetizo, o estoy dando doctrina a través de la predicación en lenguas, con la evidencia, con el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas. Y Pablo aquí, mire, dice Pablo, habla de ciencia, habla de profetizar, habla de revelación o doctrina, porque es que cuando el Espíritu Santo se recibe, también se puede profetizar, se puede dar ciencia, se puede dar doctrina. Esto es impresionante. Para poder hablar en lenguas, debe de predicar, para poder hablar en lenguas, amén. A ver, sigamos aquí, sigamos. Entonces, en el versículo 7, aquí, ciertamente las cosas inanimadas, y Pablo comienza a tomar esto como un ejemplo. Ahora Pablo va a empezar a colocar ejemplos, porque recordemos de que Pablo está doctrinando a la iglesia, está colocando un orden en la iglesia, porque había un desorden ahí al parecer en la iglesia de Corintios. Entonces Pablo toma un ejemplo de cosas humanas, de cosas materiales en el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, recuerde de que cuando usted
habla en lengua está produciendo un sonido, como la flauta o como la cítara. Si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá de sonidos? Y bueno, los que son músicos saben muy bien esto. Cada uno de los de los instrumentos que se tocan cuando hay música, cuando se está en la alabanza, los sonidos son diferentes. Entonces, para la batería suena muy diferente a lo que suena la organeta o el piano, o la flauta suena muy diferente a lo que suena el piano y la batería. Son dos sonidos muy diferentes. Pero se sabe que son, que son instrumentos para la música. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero terminan dando el sonido que se necesita para, digámoslo así, bueno, no entiendo un poco de música, estoy intentando, los músicos me podrían ayudar mejor en esto, si hubiese un músico aquí y nos ayudaría en esto, pero va a dar un sonido que es acorde con la música que en ese momento se está tocando. Ahora, y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, si la trompeta empieza a sonar, porque para cuando la gente sale a la guerra, cuando los soldados salen a la guerra, cuando los soldados van a comer, los sonidos son muy diferentes. Entonces Pablo dice, bueno, los sonidos tienen que ser diferentes, pero los soldados entienden. Y eso es lo que se sabe, nosotros entendemos, pero los soldados entienden. Entonces dice, bueno, este sonido es para ir a comer y todos salen a comer, pero este sonido es para la guerra, entonces todos alistan sus armas porque van para la guerra. Entonces, si dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, como la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca la flauta? Entonces tiene que haber una distinción de voces para saber qué es, y esto, si usted lo conecta con el versículo 6 y con el versículo 3, donde Pablo dice que el que habla en lenguas, uno puede estar profetizando, el otro puede estar dando doctrina, el otro puede estar hablando de ciencia, pero es un mismo espíritu que está dando todo esto. Entonces, por aquí un hermano o un grupo está hablando ciencia en lenguas, gloria a Dios y aleluya. El otro está profetizando, Entonces, los sonidos son diferentes, pero todo lo está dando un solo espíritu, y ojalá allí haya un intérprete. Por eso esto me hace acordar que cuando la gente en los conciertos estos de Mozart y todo eso, que hay unas varitas y él sube la vara y él baja la vara, la gente sabe, bueno, los que están ahí saben qué sonido deben de hacer, si lo bajan, si lo suben, pero es uno solo que está guiando. Entonces aquí es un solo espíritu que está dando todo esto a la iglesia, y ojalá haya un intérprete para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca. Dios, a través de la lengua, a través del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, Dios está diciéndonos esto. Mire, qué importante es entender esto de la palabra del Señor Jesucristo, y no tomar textos aislados y estar diciendo cosas que nada tienen que ver con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y diciendo es que los que hablan en lenguas, allá los que hablan en lenguas, y ya uno nota como una cierta, uno nota como una como un cierto no sé, como desprecio,
Y uno le dice, pero ¿cómo pueden hablar unas cosas de estas? Si recibir el Espíritu Santo es recibir al mismo Dios. Cuando, mire, si usted, vuelvo y hago este ejercicio y no lo voy a dejar de hacer, y cada vez que voy a hablar de esto lo hago, mire lo que se mire lo que se dice, no es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvos. Agarre un cuaderno y escríbalo allí, escríbalo, usted ahí que está ahí, que de pronto todavía no cree, no entiende, escribe esa oración ahí. No es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Y si la respuesta a esta pregunta es no, usted está diciendo, ¿cómo está diciéndole a Dios no me salves? Si usted está diciendo sí, claro, está diciendo algo positivo, sí, Dios sálvame. Sí me estoy haciendo entender. O haga este otro ejercicio, cuando está recibiendo el Espíritu Santo, le está diciendo, Señor, te recibo con la evidencia, te recibo, aquí estoy hablando en lenguas, con la evidencia de otras lenguas, pero solamente, Señor, ven porque te necesito para servir al altar, ven porque te necesito para ese cargo de diaconado, ven porque te necesito, Señor, para ser pastor, oh Espíritu Santo, y empiezas a hablar en otras lenguas. Pero luego el Espíritu Santo te dice, hijo, pero también para ser salvo, porque donde yo estoy vosotros también estaréis. Usted dice, no, Señor, ahí ya no. Imagínate lo que tú le estás diciendo a Dios, no, Señor, ya no me salves, no te recibo, Señor, para ser salvo. Amén. Porque es que como el Espíritu Santo exhorta, y en este momento el Espíritu Santo lo que está haciendo es exhortando. A eso es lo que está pasando aquí. Amén. A través de la predicación, lo que el Espíritu está haciendo es edificando. Amén. Lo que el Espíritu Santo está haciendo es predicando. Tantas cosas, tantas clases de idiomas hay, versículo 10, seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas tienen su significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice. Ignora el valor de las palabras. No podemos ignorar el valor de las palabras. Por eso, ese valor de cuando la gente está recibiendo el Espíritu Santo hay que darle valor. ¿Para qué? Pues para no ignorar el valor de esas palabras que están siendo de parte de Dios, porque recuerde de que esto es según el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, versículo 4, y es el origen de un conocimiento o creencia u opinión. Por eso dice, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo según el conocimiento que ellos tenían. Y recuerden de que el Señor les dijo, pero recibiréis poder. Pero el Señor no solamente les dijo que iban a recibir poder, gloria al nombre de Jesús. El Señor no solamente les dijo que iban a recibir poder, sino que el Señor les dijo, ustedes reciben el Espíritu Santo porque para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También el Señor Jesucristo les dijo a ellos, iré y os prepararé morada para vosotros. Eso fue lo que el Señor dijo, ustedes deben de recibir el Espíritu Santo porque vendré y os tomaré a mí mismo. Oiga esto. O sea que cuando usted recibe el Espíritu Santo, está recibiendo es al Señor Jesucristo en su vida, está recibiendo es a Dios en su vida, con la evidencia de hablar otras lenguas, y para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuche estas palabras, son profundas estas palabras del Señor, y estos son los versículos que no se toman, y se toman algunos versículos aislados, como San Marcos solamente, o primera, este que tomamos por allá en Colosenses, creo sí, Colosenses, que se toma el 1.13 de Colosenses, Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación, interpretando mal esto, sabiendo de que Pablo lo que está haciendo aquí a los Efesios es recordándole lo que pasó en Hechos capítulo 19. Entonces, al tomar todos estos versículos aislados y no tomar los versículos como en un conjunto, haciendo una buena exégesis, y lo que me extraña de estos predicadores es que llevan años, claro, pero como ya viene la apostasía, claro, la apostasía da eso. Ese es el gran problema, la apostasía. Por eso se habla de apostasía, apostatar de la fe, dejar la palabra de Dios tal cual y como el Señor nos la dejó escrita. Entonces viene otro espíritu que no es de parte de Dios y está hablando
porque recordemos de que también lamentablemente Satanás se sabe la Biblia y se la sabe y se la puede saber más que nosotros, pero por eso la Biblia dice, en el principio era el verbo de Dios, esto va a causar, en el principio el verbo, cuando se enfrenta al verbo de Dios y que se están enfrentando al verbo de Dios, el verbo de Dios es más grande y más poderoso y más glorioso, porque esto es poder, esto es dinamita. Ahí es donde empieza todo a romperse y a dañarse, y entonces ya como no van a poder con la palabra, entonces van a empezar a decir cosas. Por eso dice la Biblia que Él los exhibió públicamente, y va a exhibir, y aquí en este momento, si alguien de ellos está escuchando y está empezando a hablar cosas que no son contrarias a la palabra de Dios, están crujiendo sus dientes, se está enojando, Dios está exponiendo estos espíritus públicamente. Amén. Los está exponiendo lo que realmente son, lo que realmente hay allí. ¿Y qué es lo que realmente hay? Que ese espíritu no es de Dios. Así hablen de unicidad, así hablen del nombre de Jesús. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, tienen nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque tu lámpara no tiene aceite. Entonces, cuando se escucha la voz, viene el esposo, ni esa voz la van a escuchar. No, nosotros vivimos suave, tranquilo, Dios nos ha bendecido. Sí, tenemos buenos carros, tenemos buenos templos, y gloria a Dios, y aleluya. No, aquí el Espíritu Santo está. Mire, esos milagros también Dios se los hace al mundo impío. Y si usted se va a ver, por ahí escuchaba a un señor decía, no es cristiano. Y dice, tengo $100 millones. Me imagino la casa que tendrá y cómo vivirá. Y no es cristiano. Entonces, esos milagros también Dios se los hace allá a ellos. No crea que porque es que Dios le dio una casa, entonces ya usted, pues, el amado, pues, de Dios. No, Dios también ama a esos. Y tiene más que usted. Porque esas son cosas, la Biblia dice, por allá en Deuteronomio 28:18, si no me falla el mente en este momento, dice que Dios ha dado el poder para hacer el dinero. ¿Ok? Me estoy haciendo entender. Entonces Dios da la sabiduría. Esos hombres le pidieron a Dios. Y Dios les dio la sabiduría para hacer dinero. Eso lo da Dios a cualquiera. Puede ser usted el hombre más malo del mundo. Y si usted le pide a Dios, Señor, ayúdeme, mire, es que estoy pasando hambre, y Dios lo va a bendecir. Por eso la Biblia dice, si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Amén. Gloria al nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces debemos nosotros disculpen un momento. Debemos de tener nosotros mucho cuidado, debemos de poner nosotros mucho cuidado, mis amados hermanos, digamos, con todo esto que está sucediendo y cómo estamos nosotros interpretando las escrituras. Amén. Debemos de poner mucho cuidado. No es que aquí crecemos porque es que aquí está Dios, no. Mire, si nos vamos a hablar de gente, si nosotros vamos a hablar de gente, si me acabó el tiempo, los católicos también tienen mucha gente y tienen mucha más gente que nosotros. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, ellos no lo lograron a través de la predicación, pero mire, hoy en día con la renovación carismática y están predicando, ¿cuántos predicadores y cuántos evangélicos se han vuelto a la iglesia católica o a la secta católica? ¿Sabe por qué? Porque hay una profecía de parte de Dios. Dice, y engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos. Oiga, hermano, es que estamos viviendo tiempos bien complicados. O sea, todo esto que estamos viviendo y todo esto que estamos predicando tiene que ver con la profecía bíblica. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestras mentes, porque ahí comienza todo. En nuestra mente comienza todo. Y vamos a dejarlo allí porque se nos acabó el tiempo y el apóstol Pablo luego habla de todo eso en este mismo capítulo. Amén. Vamos a orar al Señor Jesús. Hemos terminado con este tema maravilloso de hablar en lenguas. Amén. Nos estamos gozando, predicando esta
palabra maravillosa. Oramos al Dios del cielo. Señor Jesucristo, gracias te damos por darnos la oportunidad de llegar a tantas personas y de tantas personas que van a estar escuchando, Señor, estos mensajes. Gracias, 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 gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por nuestro hermano Rubén Darío. Gracias por nuestro hermano Hernán. Gracias por todas las personas que en este momento están conectadas, Señor, a través de esta radio, a través de la radio, Señor, de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque muchas personas están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y hay mensaje, Señor, hay palabra en todo momento, Señor. Gracias te damos porque eres bueno. Bendito Dios. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén, amén, pastor. Que el Señor Jesucristo le bendiga a usted. Muchas gracias. Feliz día. Nos escucharemos el lunes, si Dios lo permite. Bueno, ya el lunes. Bueno, ahorita le comento a mi hermano. Dios le bendiga.